Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles de Robert Ruiz, y de inmediato comenzamos la jornada con nuestra acostumbrada entrevista. El día de hoy nos acompaña en el estudio el doctor Karim Mukalale. Él es dermatólogo, infectólogo y pediatra. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en el estudio de Latina Informativa. Buenos días, gracias por la invitación. Agradecido, nosotros siempre será un placer tenerlo por acá para hablar de estos temas tan específicos y tan importantes para nuestra audiencia. Quisiera comenzar el día de hoy hablando acerca de las enfermedades estacionarias. Me gustaría que nos explicara y conocer de primera mano qué son las enfermedades estacionarias, cuál es el origen. Las enfermedades estacionales son aquellas que ocurren durante un periodo del año, y las más comunes son las infecciones respiratorias, por ejemplo, la influenza, el coronavirus, infecciones como neumonía, bronconeumonía y también las infecciones gastrointestinales, es decir, las diarreas. Cuando hablamos de enfermedades estacionarias y hablamos de enfermedades infecciosas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la que predomina son las infecciones respiratorias. Pueden ocurrir en periodos del año específicos cuando hay, por ejemplo, lluvia, hay proliferación de mosquitos y además como hay contacto de persona a persona más frecuente, entonces van a ocurrir esas infecciones respiratorias frecuentemente. ¿Cuáles son las enfermedades estacionarias más comunes que podemos encontrar en nuestra región? Ahorita estamos ante la presencia, por ejemplo, del virus influenza, el virus coronavirus, otros como por ejemplo las infecciones gastrointestinales, los adenovirus, los enterovirus, el dengue también es una de las infecciones estacionales más comunes. ¿Cómo las podemos diferenciar en cuestión de diagnóstico? De diagnóstico, bueno, clínicamente ellos van a presentar casi las mismas sintomatologías, un síndrome febril inespecífico, van a tener fiebre, malestar general, tos, dificultad para respirar, pero por ejemplo, si tenemos ante las afecciones gastrointestinales vamos a tener evacuaciones diarreicas. ¿Cuáles serían, doctor, en esta oportunidad las enfermedades estacionarias más comunes, por lo menos acá, considerando que Venezuela tiene un clima cálido y que actualmente está lloviendo? Por lo general eso genera enfermedades. Sí, cuando hay, por ejemplo, periodos de lluvia van a prevalecer estas infecciones. Como lo comenté anteriormente, la influenza es una de las más comunes, pero tenemos, como lo dije, el coronavirus, los adenovirus también van a tener, y casi ellos se van a manifestar con características clínicas similares. Lo que lo vamos a diferenciar es a través de los laboratorios. Cuando hacemos las pruebas de laboratorio, nos vamos a determinar si es coronavirus, si es influenza, si es adenovirus o cualquier otro virus. Actualmente, ¿cómo se trata el coronavirus, considerando que hace unos años fue motivo de una pandemia? Generalmente es tratamiento sintomático. Aquellos pacientes que tienen malestar general, se les da o fiebre, se les da su acetaminofén, vigilar los signos de alarma es lo más importante, porque si cae en un proceso de distrés respiratorio, entonces ahí necesita un manejo más de hospitalización para poder tratar esa afección. Perfecto, ¿el coronavirus es actualmente motivo de muerte? Puede causar la mortalidad en aquellos pacientes con alto riesgo, es decir, que presente alguna comorbilidad, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, que tengan alguna enfermedad de base inmunológica, puede llegar a producir la muerte. ¿Qué factores contribuyen a la aparición de estas enfermedades estacionarias que hacen también que persistan acá en la actualidad? Bueno, factores de riesgo, por ejemplo, las malas condiciones de higiene, la inadecuada disposición de excretas, entonces eso va a conllevar, recordar que esto se va a transmitir por los alimentos contaminados, con las manos contaminadas, entonces vamos a adquirir la infección y posteriormente todas esas manifestaciones clínicas. En cuanto a tratamiento, ¿cómo se tratan ese tipo de enfermedades? El tratamiento generalmente es sintomático. Si tiene fiebre, lo único que está recomendado es el acetaminofén, abundantes líquidos y el reposo, y acudir inmediatamente al médico para evidenciar cualquier signo de alarma para poder atacar a tiempo. Hablando de signos de alarma, ¿cuáles son los síntomas que pueden alertar a las personas a considerar que tienen alguna enfermedad? Por ejemplo, la fiebre, coloraciones cianóticas, dolor abdominal, dificultad para respirar, vómitos incoercibles, es decir, con gran cantidad, porque va a conllevar a una deshidratación y eso es lo que va a conllevar a la muerte. Perfecto. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le daría, por lo menos a nuestra audiencia, para minimizar los riesgos?
Las recomendaciones primero, principalmente, es el lavado de mano, tener una adecuada disposición discreta, no almacenar agua, porque ese almacenamiento de agua va a conllevar a la proliferación de mosquitos y otros agentes. Entonces, y además, si por ejemplo presenta alguno de los síntomas, acudir inmediatamente al médico. Perfecto, doctor. Su visita del día de hoy es propicia para hablar también del dengue. Cuando hablamos de dengue, ¿qué es el dengue? ¿Dónde se origina? El dengue es una infección viral y se transmite por la picada de un mosquito, que es el llamado Aedes aegypti. Si este mosquito pica a una persona enferma y luego va hacia una persona sana, le va a transmitir la infección viral. ¿Y cómo se va a manifestar? Generalmente es un síndrome febril inespecífico, es decir, que va a tener, además de la fiebre, malestar general, dolores articulares, dolores de cabeza, y además puede presentar una erupción en el cuerpo que llamamos unas islas blancas en manchas rojas, una erupción. Y puede tener complicaciones como dificultad para respirar o sangrado. Perfecto. ¿Cuáles serían los principales síntomas? Bueno, generalmente fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, dolores articulares. Puede tener sangrado en la piel, que llamamos nosotros petequias, que son punticos rojos, o sangrado en cualquiera de las mucosas, la nariz, boca o genitales. ¿La forma de transmisión única y exclusivamente a través de la transmisión de la Aedes aegypti? Sí, por las picadas del mosquito. ¿No hay otra forma de transmisión? No. Ok, doctor, por acá el dengue es considerado un problema de salud pública en varias regiones del mundo. ¿Por qué considera usted que es una enfermedad? Sí, es una enfermedad endémica, es decir, en aquellos países donde hay la proliferación de este mosquito, vamos a tener mayor transmisión de este virus. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Generalmente el evitar el almacenamiento de aguas, porque eso va a conllevar a la proliferación del mosquito. Entonces, y otra de las recomendaciones que haría lo de la abatización. Es muy importante porque va a evitar esta proliferación. Incluso el lavado frecuente de las pipas, de los tobos, porque el mosquito puede, la larva puede durar por varios años en las pipas, entonces eso va a conllevar a la proliferación del adulto, del zancudo adulto. La fumigación debe ser intradomiciliaria y mensual para poder evitar la proliferación de este zancudo. Doctor, el dengue es motivo de muerte en varios países de la región suramericana, por ejemplo en Brasil, en Argentina, también en la región central, como por ejemplo en El Salvador. En Venezuela, ¿cómo estamos preparados para atacarlo? Sí, por ejemplo, cualquier centro de salud está capacitado para poder tratar cualquier complicación del dengue. El dengue generalmente puede ser con signos de alarma y sin signos de alarma, es decir, no toda persona que vaya a tener dengue va a tener una complicación grave y muerte, pero sí hay que estar pendiente de cualquier signo de alarma para poder acudir y atacar a tiempo. ¿Hay un solo tipo de dengue? Existen 4 tipos de dengue, es decir, lo que llamamos los serotipos. Nosotros podemos tener 4 veces durante toda la vida la infección por el virus dengue. ¿Cuál sería el enfoque actual en el tratamiento del dengue y cómo se maneja en los casos más severos? El tratamiento generalmente es sintomático. Si tiene fiebre, le damos acetaminofén, vigilar los signos de alarma, abundantes líquidos, es muy importante. No consumir otro antipirético porque puede producir el descenso de las plaquetas. Entonces eso va a conllevar luego un sangrado y luego complicaciones como un shock y conllevar a la muerte. Si hay, por ejemplo, complicaciones graves, entonces ahí podemos tener el manejo de unidades de cuidados intensivos y ahí podemos utilizar líquidos, hidrataciones, incluso, por ejemplo, transfusiones dependiendo del caso. Perfecto. ¿Existen vacunas para atacar el dengue? Sí, existen vacunas, para el virus dengue, pero ahora todavía está en fases de estudio. Que actualmente no está disponible. Ahorita no lo tenemos disponible. Doctor, otro de los temas que quería conversar con usted es el tema de la mpox, pero vamos a hacer una breve pausa comercial. ¿Le parece si al regreso conversamos acerca de esta enfermedad? Correctamente. Amigos, cuando son las 8:50 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que al regreso continuamos conversando con el doctor Karim Mukalale. Él es dermatólogo, infectólogo y pediatra. Ya regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Les recuerdo nuestras redes sociales, @latinainfor en la plataforma X-LatinaTV en Instagram y mi cuenta personal Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Karim Mukalale. Él es dermatólogo, infectólogo y pediatra. Doctor, había quedado un tema antes de la pausa. El
Mpox. ¿Qué es el Mpox y por qué se le conoce como Mpox? El Mpox, también conocido como viruela del mono. Okay. Las siglas Mpox es en inglés, que significa monkeypox virus, Okay. porque este es un virus que se identificó en el año 58 en un laboratorio de Dinamarca, cuando estaban estudiando algunos monos, identificaron esta partícula viral, Okay. que luego posteriormente en el año 70 es donde evidenciaron infección en los humanos. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son las principales características de esta enfermedad? Este virus va a ocasionar, como estaba describiendo anteriormente, él va a presentar manifestaciones como fiebre, dolores musculares, dolores de espalda. Además, 3 días después va a presentar lesiones en la piel, principalmente como unas manchas. Luego empiezan a aparecer abultamientos que se llenan de líquidos, luego se transforman con contenido purulento y luego presentan costras que caen posteriormente, que inicialmente se presentan en la cara, luego en las palmas, en las plantas, y luego se generaliza en el tronco y en el área genital y anal. Perfecto, pero me gustaría que nos explicara, para conocer de primera mano y para ubicar a nuestra audiencia, el origen, ¿de dónde surge esta enfermedad? Bueno, estos generalmente se identificaron en los monos, y ellos cuando encontraron que existen diferentes tipos de cepas, es decir, lo que llaman el clado. Estos van a tener 2 tipos, uno clado 1 y clado 2. En el año 2022, cuando hubo un brote que lo declaró la Organización Mundial de la Salud, fue identificado por el clado 2. Estos clados también tienen varios tipos, clado 2A y clado 2B. En ese año predominó el clado 2B, que hubo casos, hasta 60.000 casos durante estos años, y no hubo tanta mortalidad. En cambio, ahorita, cuando la Organización Mundial de la Salud, hace poco, casi en el 17 de agosto, la cepa que predominó fue el clado 1B, que está ocasionando casi hasta entre 1 a un 10% de mortalidad, sobre todo en menores de 15 años y en mujeres, en la República Democrática del Congo, sobre todo en África Central y África Occidental. Perfecto, doctor. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para esta infección de la Mpox? Los factores de riesgo son aquellos pacientes que están en contacto con estos pacientes que presentan esta viruela del mono, ingestión de animales contaminados. Además, se transmite a través de los fluidos corporales, ya sea por la saliva, por la sangre, por relaciones sexuales, y el contacto estrecho de las lesiones directamente. Cuando hablamos de tratamiento, ¿actualmente existe un tratamiento para tratar esta enfermedad? Sí, generalmente el tratamiento es sintomático. La FDA ha aprobado un antiviral, el Tecovirimat, que se utiliza generalmente 2 veces al día durante 14 días, pero se utiliza sobre todo en los pacientes con alto riesgo, aquellos pacientes inmunosuprimidos, con VIH, que tienen su sistema inmunológico decaído, pero no se utiliza a todas las personas. ¿Existe alguna estrategia actualmente para la prevención de esta enfermedad, considerando que puede ocasionar una pandemia? Claro, se ha aprobado 2 vacunas, una vacuna americana y una vacuna japonesa, que se coloca sobre todo en mayores de 18 años que han tenido contacto estrecho con cualquier paciente que tenga la viruela del mono, y se coloca 2 dosis, 0.5 cc subcutánea, pero existe poca producción de estos tipos de vacunas. Perfecto. ¿Qué medidas se están tomando actualmente a nivel global para contener estos brotes? Las medidas es evitar el contacto estrecho con cualquier paciente que presenta manifestaciones de la viruela, evitar el contacto directo, utilizar las ropas contaminadas con estos pacientes, y evitar ingerir alimentos que estén contaminados, por ejemplo, animales que estén infectados. Perfecto. Mencionaba que este brote está actualmente como que enlazado a África. ¿En Venezuela estamos preparados para atender este tipo de enfermedad? Bueno, una vez que ya lo declaró la OMS, en Venezuela se ha activado de que un plan educar a toda la población médica y en general para cualquier paciente que tenga de estas manifestaciones clínicas, tomar las muestras pertinentes para luego evitar el contagio y la propagación de este virus. Perfecto. ¿La Mpox puede conllevarnos a la muerte? Puede ocasionar la muerte, pero se ha descrito entre 1 a un 10% en la mortalidad, porque puede complicarse con afecciones cardiovasculares como miocarditis, además afectación del sistema nervioso central como una encefalitis, un shock séptico, y posteriormente ocasionar la muerte. ¿Cómo se diagnostica la Mpox?
Una vez que el paciente tenga estas manifestaciones, como dijimos anteriormente, son como burbujitas de agua, ese líquido se estudia por hisopado, se lleva a un estudio de biología molecular y determinar la genética del virus, ¿verdad? Pero si el paciente no presenta estas lesiones, podemos utilizar otros métodos de diagnóstico como el hisopado orofaringeo, hisopado anorrectal, porque también va a afectar en esa afección. ¿Cómo diferenciamos la mpox con otro tipo de enfermedades, como por ejemplo lo que conocemos como lechina? Sí, es muy frecuente diferenciarla con la lechina, que la conocemos como término médico varicela. Estas lesiones son más pruriginosas, es decir, producen más picor, picazón, a diferencia de la viruela del mono, que las lesiones van a producir es dolor y son más profundas, en cambio las lechinas son más superficiales. Perfecto, doctor. ¿Cuál es su opinión acerca de la evolución de esta enfermedad? ¿Hay riesgo a futuro? No, bueno, generalmente ellas son autolimitadas, pueden desaparecer entre 2 a 4 semanas, pero hay que determinar cualquier afectación o complicaciones, como mencioné anteriormente, cardiovascular, neurológica. Entonces tenemos que identificarla a tiempo para evitar esas complicaciones. Perfecto, ¿esta enfermedad puede darle a los niños? Puede afectar a cualquier persona que tenga contacto directo con estas lesiones o que compartan cualquier material de ropas contaminadas con ella. Perfecto, doctor, se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es la manera de hacer contacto con usted? Bueno, generalmente lo podemos a través del Instagram, doctor, es decir, dr.karimms, y por el 0412-790-5861. Perfecto, su mensaje final y recomendaciones a nuestra audiencia con respecto a este tipo de enfermedades. Bueno, principalmente es el lavado de mano, acudir inmediatamente al médico ante presencia de cualquiera de las lesiones, cualquier afectación ya sea respiratoria o gastrointestinal, y lo más importante es mantener el control de niños sanos, el control médico, las vacunaciones, la lactancia materna para tener un sistema inmunológico adecuado. Perfecto, doctor. Gracias por estar con nosotros y compartir este espacio el día de hoy acá en el estudio de Latino Informativa. Por acá siempre será bienvenido. Ok, gracias por la invitación. Amigos, cuando son las 9:06 de la mañana, despedimos a nuestro invitado del día de hoy. Estábamos conversando con el doctor Karim Mukalale. Él es dermatólogo, infectólogo y pediatra. Hacemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que al regreso avanzamos con la lectura de los portales más destacados de la región del país.